Me llamo Leonor del Río y nací en esta misma casa hace ya 78 años. Aquí aprendí a caminar, a leer, a perder y a resistir. Aquí enterré a mi madre, a mi padre, a mi esposo y a mi hijo. Aquí he vivido con una memoria que pesa más que el cuerpo y con un corazón que, a pesar del desgaste, no ha dejado de aferrarse a lo que fue, porque lo que fue es lo único que me queda. La casa está en ruinas nobles. El techo llora cuando llueve. Los escalones crujen como huesos cansados. Los muros guardan el aliento de generaciones. Y sin embargo, para mí sigue siendo un palacio. La cocina aún huele hacia albahaca y clavo cuando cierro los ojos. El aljibe aún susurra, aunque esté seco. Las baldosas frías, gastadas, aún conservan la huella de los pasos de mi hijo Guillermo cuando corría descalzo con una espada de madera. A veces pienso que el pasado no está atrás, sino justo al lado, esperando que lo escuchemos sin interrumpirlo. No tengo tantas visitas. Mi nieta Paula viene cada tanto. Dice que se preocupa por mí, aunque su preocupación siempre lleva prisa. Me besa en la frente como si firmara una asistencia, me ayuda a ordenar la alacena, y luego se va con la excusa de las clases, del trabajo, del novio. Yo no me quejo. Bastante tengo con que todavía me llame abuela con cariño. En este mundo que corre sin mirar atrás, eso ya es un milagro. Paula es buena. Solo está distraída por la juventud, como lo estuvimos todos alguna vez. Se lleva bien con los suyos, con sus tíos, con su primo Sebastián, que ahora es abogado o algo por el estilo. Y viene cada vez que hay algo que sacar, que revisar, que vender. Lo veo menos como un nieto y más como un notario ambulante, siempre con papeles en la mano y sonrisa de protocolo. Hace unos meses vino acompañado de una mujer que nadie me había presentado antes, alta, delgada, con el pelo como alisado con regla, y las palabras justas para que suene elegante hasta la indiferencia. Se llamaba Janelle, o al menos así se presentó. Me ofreció la mano como si temiera que se le pegara algo. Luego paseó por la casa como quien mira un decorado de teatro viejo. Comentó en voz alta que el lugar tenía potencial para un rediseño completo, algo más abierto, más luminoso, más moderno. Yo no dije nada, pero me apreté las manos sobre las rodillas para no temblar. Janelle volvió a aparecer semanas después, ya sin formalidades. Entró a la casa sin tocar la puerta. Se sentó en la sala sin quitarse los lentes oscuros y me dijo, con tono de quien cree el estar siendo amable, que estaban evaluando opciones para revalorizar la propiedad familiar. Dijo que ya era hora de dejar atrás los objetos inútiles, las fotos viejas, las paredes sucias, que el futuro necesitaba espacio y que los recuerdos ocupaban demasiado. Yo la escuché sin interrumpir, como quien oye a un desconocido hablar de la demolición de un templo. Porque para mí, cada grieta de esta casa es una línea de vida. Cada marco torcido es una historia. Pero ellos no lo ven. No entienden que esta casa no es solo ladrillo y polvo, sino hueso, sangre y silencio acumulado. Esa misma tarde, Sebastián vino a verme con unos documentos. Me explicó, con su tono de abogado paciente, que se trataba de una transferencia provisional, solo para facilitar ciertos trámites de renovación, que yo seguiría viviendo aquí, por supuesto, sin molestias. Me ofreció un bolígrafo y una sonrisa. Yo lo miré largo rato, sin decir palabra, hasta que él empezó a incomodarse. Le dije que prefería leer con calma. Se marchó con cierta irritación en los pasos, como si yo fuera una niña terca que no entiende lo que le conviene. Esa noche saqué del armario la caja de madera donde guardo lo que queda de mi vida. Las cartas que me escribió Emilio,
mi esposo, cuando estaba en la guerra. El mechón de cabello de mi hijo cuando cumplió 6 años. Las fotos en blanco y negro de mis padres en la vendimia. Y las escrituras originales de la casa, firmadas por mi abuelo en 1924. Las leí como si fueran un rezo. Las toqué como si al tocarlas pudiera volver a escuchar la voz de mi madre llamándome a cenar. O los pasos de Guillermo bajando la escalera de 2 en 2. O el susurro de Emilio en la madrugada, cuando creíamos que la vida nos quedaría grande. Durante días me mantuve en silencio. Paula seguía viniendo, hablando del mundo exterior, de sus estudios, de su novio, de viajes. En una de esas visitas me dijo algo que me heló la sangre. La casa está muy linda, abuela, pero tú sabes que pronto no vas a poder vivir sola. Todos piensan que lo mejor sería venderla mientras aún tiene valor. Yo asentí con una sonrisa apagada. En mi cabeza, esa frase se repitió como una campana agrietada. Mientras aún tiene valor. ¿Y yo? ¿Yo ya no tengo valor? Mis recuerdos, mis noches de insomnio criando a un hijo sola mientras Emilio servía en el norte. Mis veranos cocinando para 10 personas, mis manos sangrando de lavar a mano la ropa de todos. Las madrugadas de llanto en silencio cuando murió Guillermo, para que Paula, que apenas era una niña, no me oyera. ¿Eso no vale? Días después, vino el golpe final. Una cena familiar que fingía ser celebración, pero que olía a trampa desde la entrada. Todos reunidos, sonrisas postizas, platos bien servidos, y yo, en la cabecera como una figura decorativa. Cuando intenté contar una historia de mi juventud, Janelle me interrumpió con una carcajada y un gesto de impaciencia. «Ay, Leonor, no moleste con recuerdos viejos. Estamos hablando de cosas importantes». La frase cayó como una piedra en el centro de mi pecho. Nadie dijo nada. Ni Sebastián, ni Paula. Nadie me defendió. Solo hubo un silencio incómodo, cortado por el tintinear de cubiertos y vasos. Esa noche no dormí. Me senté en la silla junto a la ventana, la misma en la que me sentaba Emilio a leer el periódico, y comprendí algo definitivo. Me querían borrar. No solo desplazar, sino borrar, como si nunca hubiera sido. Como si esta casa hubiera aparecido por arte de magia, sin las manos que la cuidaron, sin el cuerpo que la sostuvo cuando el techo se caía y la lluvia entraba por las grietas. Como si la historia fuera un estorbo. Como si yo fuera un estorbo. Y entonces decidí. Decidí que si iban a querer borrar la historia, la quemaría yo misma. Pero no como renuncia, sino como sentencia. Si iban a traicionar la memoria, entonces les demostraría que la memoria también sabe defenderse. Que aún tengo voz, que aún tengo fuego. Todo comenzó, sin que yo lo supiera, con una cena que no pedí, organizada por personas que ya no me veían como madre ni como matriarca, sino como un obstáculo elegante que debía moverse a un lado con la mínima fricción. Me lo comunicaron con una llamada de Paula, dulce como siempre, nerviosa como nunca. Me dijo que Sebastián y Janelle querían homenajearme con una velada familiar, algo íntimo, solo para agradecer los años de entrega. La palabra homenaje me sonó rara, como si ya no estuviera del todo viva, como si me estuvieran despidiendo en vida con flores falsas. Aún así, dije que sí. Porque uno se aferra incluso al gesto más pequeño cuando viene de los suyos. Me pasé toda la mañana ordenando el comedor, sacando la vajilla antigua de mi madre, esa con bordes dorados que solo usábamos en Nochebuena. Preparé flan de coco, mi especialidad, y puse en el centro de la mesa el jarrón de porcelana con las gardenias del patio. Paula llegó temprano,
Ayudó a montar los platos y sirvió la limonada. Yo me cambié de ropa 2 veces antes de decidirme por un vestido azul marino. Sencillo, pero con dignidad. El mismo que usé el día del funeral de Guillermo. Aunque en ese entonces lo cubrí con un abrigo largo y una pena tan espesa que apenas podía moverme. Hoy, en cambio, quería estar presente. Firme, entera. Los primeros en llegar fueron Sebastián y Janelle, como anfitriones. Ella traía una botella de vino caro y un regalo envuelto con cinta plateada. Me besó en la mejilla con la distancia de quien besa a una figura pública. Sebastián evitaba mirarme a los ojos. Lo noté al instante. La mesa estaba puesta, pero ellos dijeron que antes de sentarnos querían mostrarme algo en la sala. Yo los seguí, desconfiada pero curiosa. Allí, sobre la mesa ratona, había un portátil abierto, mostrando lo que parecía un plano arquitectónico en 3ª dimensión. La casa, mi casa, transformada en líneas digitales, techos nuevos, muros derribados, ventanales amplios. Janelle hablaba mientras hacía clics con seguridad. Que el muro de la cocina era estructural, pero podían reforzarlo. Que el baño debía mudarse al ala posterior. Que las habitaciones podían reducirse a favor de un espacio común más fluido. Sebastián asentía, comentaba con jerga de mercado. Plusvalía, rendimiento, reposicionamiento patrimonial. Yo me quedé en silencio, viendo cómo mi historia era reducida a un simulacro de revista. Cuando intenté decir algo, Janelle me interrumpió con una sonrisa tensa y me dijo que todo estaba pensado para mi comodidad, que yo seguiría viviendo allí, solo que de una forma más moderna, con menos carga y más luz. Esta casa está muy cargada de pasado, Leonor, añadió como quien ofrece un consejo. Es tiempo de que fluya hacia el futuro. Los otros invitados llegaron poco a poco. Paula, su novio con cara de no saber por qué estaba ahí, 2 amigos de Sebastián que no reconocí, y una pareja de arquitectos que Janelle presentó como nuestros asesores para la reforma. Me pareció grotesco, como si mi casa ya hubiera cambiado de dueño sin que yo me enterara. Me senté en mi silla de siempre, al borde de la mesa, entre la cocina y el comedor, el lugar que me permite ir y venir sin molestar. Observé cómo todos hablaban entre sí con esa cortesía líquida de las reuniones, donde nadie se escucha realmente. Cuando quise intervenir, contar cómo mi padre construyó el 2º piso con sus propias manos, mezclando cemento bajo la lluvia, porque no había dinero para obreros, alguien cambió de tema bruscamente. «Leonor, ¿nos puedes pasar el pan?», dijo Janelle, levantando su copa con la otra mano. No me lo pidió. Me lo ordenó con tono amable. Paula me miró de reojo, pero no dijo nada. El pan estaba al otro extremo de la mesa. Me levanté lentamente. Lo pasé con cuidado. Y al volver a mi asiento me encontré con que estaban discutiendo sobre nombres de empresas de interiorismo. En mi propia casa. Sobre mi mesa. La tensión escaló cuando Paula, intentando rescatar el espíritu familiar, mencionó las tardes que pasábamos en el jardín leyendo en voz alta. Dijo que echaba de menos esas historias, esos momentos simples, y me pidió que contara aquella anécdota del día que un gato se coló en la cocina y se robó una trucha. Yo sonreí. Me acomodé en la silla y empecé a hablar. Era una historia tonta, pero tierna. Paula tenía 5 años y pensaba que el gato era la reencarnación de un pirata. Reía tanto ese día que terminó llorando, pero apenas había empezado a relatarlo. Janelle giró la cabeza hacia mí con expresión neutra y sin levantar la voz, dijo: «Ay, Leonor,
No moleste con recuerdos viejos. Estamos hablando de cosas importantes. Lo dijo como quien aparta una mosca, sin odio, pero con una claridad despiadada. La mesa se quedó en silencio. Paula bajó la vista. Sebastián fingió buscar algo en su copa. Yo no dije nada. Me tragué la frase como una piedra. Sentí que el aire se espesaba, que algo se partía en mí, pero no lloré. No me moví. Ni siquiera dejé de sonreír. Solo me levanté con calma, recogí los platos del postre y fui a la cocina. Desde allí, oía las voces retomando su cauce, como si nada. Janelle reía. Sebastián volvía al léxico técnico. Paula no hablaba. Apoyé las manos en la mesada y cerré los ojos. A través del cristal de la ventana, vi el patio. El banco donde me sentaba con Guillermo a tomar chocolate caliente después del colegio. El árbol donde colgaba los farolillos de Navidad. La tierra que aún olía a madreselva cada abril. Todo eso que ya no significaba nada para ellos. Todo eso que yo debía dejar atrás, como si mis recuerdos fueran basura emocional, como si el pasado estorbara, como si el tiempo se pudiera tirar a la calle como una alfombra manchada. Volví al comedor con una bandeja de café, por simple cortesía. Lo serví en las tazas con iniciales doradas, esas que me regaló Emilio cuando cumplimos 20 años de casados. Nadie lo notó. Mientras pasaba el azúcar, escuché a Janelle proponer que, si lo decidíamos pronto, podíamos vender parte del terreno lateral, ya que el municipio estaba abriendo permisos para desarrollos comerciales. Paula se atragantó con el café. Dijo: «Pero esa parte es donde está el limonero de mamá». Janelle rió. «Los limoneros se replantan, querida. Los recuerdos no pagan impuestos». Esa frase selló el momento. Miré a Sebastián, esperando algún gesto, alguna palabra que me devolviera la dignidad. Pero él se limitó a encogerse de hombros. «Abuela, es solo una posibilidad. Nadie ha decidido nada aún». Esa última frase, dicha con voz tibia, fue peor que cualquier grito. Me estaban deshaciendo con suavidad. Me estaban desplazando con educación. Esa noche, cuando todos se fueron, recogí los platos sola. Paula quiso quedarse, pero le dije que estaba bien, que me hacía bien ordenar. Mentí. No quería testigos para lo que sentía. En cuanto se cerró la puerta, dejé caer la bandeja sobre la mesa. Las tazas se movieron. Una rodó al borde, pero no cayó. Yo tampoco caí. Pero sentí que algo dentro de mí se había roto sin sonido. Subí al desván con una linterna. Busqué entre cajas viejas hasta encontrar lo que necesitaba. Las escrituras originales, los planos antiguos, las fotos de la casa en blanco y negro. Bajé al comedor y los extendí todos sobre la mesa. Los miré como se mira a un ejército antes de entrar en batalla, y me prometí, con una calma casi sobrenatural, que si querían guerra contra la memoria, la tendrían. Pero no bajo sus reglas. Bajo las mías. Durante los días siguientes, la casa se volvió un campo de batalla silencioso, pero no por los gritos ni por las puertas que se azotan, sino por las ausencias, por los ruidos nuevos que sustituyen los de antes, por el eco de los pasos, que ya no pertenecen del todo. Desde aquella cena, no recibí llamadas ni visitas, salvo un mensaje escueto de Paula, diciendo que todo había sido un malentendido, y que debía tomarme las cosas con más calma. Más calma. Como si no llevara una vida entera cultivando la paciencia, como si mi silencio no fuera una forma superior de resistencia. No respondí. Me limité a observar la casa con una mirada distinta, no como el refugio de siempre, sino como un organismo amenazado,
invadido, esperando ser diseccionado por manos ajenas. Revisé cada rincón, cada cajón, como quien repasa su cuerpo buscando signos de enfermedad. Encontré documentos que no recordaba haber guardado, cartas de Guillermo desde la universidad, recibos de agua con fechas tan antiguas que el papel ya era translúcido. Toqué cada cosa con la delicadeza de quien toca algo que puede desaparecer al mínimo descuido. Lo que más me dolió fue encontrar, en la biblioteca del segundo piso, una caja con etiquetas nuevas. Alguien había comenzado a empacar mis libros sin decirme. Libros con anotaciones mías, con flores secas entre las páginas, con dedicatorias de Emilio en la guarda. Allí entendí que no era paranoia. Estaban desmantelando mi historia, pieza por pieza, con la eficiencia de quienes no valoran lo que no entienden. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuché voces en la vereda. Era Sebastián, acompañado de 2 hombres con carpetas. No tocaron la puerta. Se detuvieron frente a la reja, señalaron el techo, luego las ventanas, luego la galería. Uno de ellos tomó fotos. Me escondí detrás del limonero, sin hacer ruido. Escuché claramente cuando uno dijo: «La demolición sería más rápida que la reforma y más rentable». Sebastián no respondió de inmediato. Luego murmuró algo como: «Habrá que convencerla por las buenas». No sé si lo dijo para calmar su conciencia o porque realmente creía que aún quedaban buenas maneras. Esa noche no dormí. Preparé café a las 3 de la mañana, sin azúcar, sin leche, y lo tomé en el comedor, a oscuras. Frente a mí, las escrituras y los planos seguían desplegados como un mapa de guerra. Mi madre siempre decía que hay cosas que no se discuten, se protegen. Y yo había pasado la vida protegiendo a otros. Ya era hora de protegerme a mí misma. A la mañana siguiente, vestida con mi mejor abrigo, ese que usé en la boda de Paula, aunque nadie se fijó en mí entonces, tomé un colectivo hasta el centro. Caminé hasta la oficina de un viejo conocido, el escribano Figueroa, amigo de Emilio y notario de confianza de la familia. Estaba jubilado, pero seguía atendiendo casos especiales. Me recibió con afecto, aunque con sorpresa. Le expliqué todo sin dramatismo, con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Le mostré los documentos, le expliqué mi plan. Él escuchó sin interrumpirme, asintiendo con gravedad. Luego, en un gesto que me estremeció más que cualquier palabra, se quitó los anteojos, los dejó sobre el escritorio y dijo: «Vamos a hacer esto bien, Leonor, porque esto ya no es una cuestión legal, es una cuestión de justicia. Durante 3 semanas trabajamos en secreto, reescribimos testamentos, transferencias, cláusulas de usufructo vitalicio, incluí disposiciones para que, una vez yo muriera, la casa se convirtiera en un archivo vivo, un centro cultural barrial, un refugio para mujeres mayores abandonadas por sus familias». Figueroa me ayudó a contactar a la Fundación San Javier, que ya había colaborado con otras mujeres en situación parecida. Firmé papeles con mano firme. Sentí que cada firma era un ladrillo puesto de nuevo, un muro reconstruido. De camino a casa, caminé más lenta que nunca. No por el cansancio, sino porque por primera vez en años sentí que volvía a tener el control de mis pasos. Pero los otros también se movían. Una tarde, mientras cosía en la galería, escuché un golpe seco en la puerta. Era Paula. Venía sola, sin sonrisa, con cara de tormenta contenida. Entró sin pedir permiso, se sentó en la sala y, sin mirarme, soltó: «¿Qué hiciste, abuela? ¿Por qué Figueroa llamó a Sebastián diciendo que ya no puede tocar la escritura? ¿Qué firmaste?» Su tono era una mezcla de miedo y decepción.
Yo no respondí de inmediato. Fui hasta la cocina. Serví 2 tazas de té, como lo hacía cuando era niña, y venía a contarme que le gustaba un compañero del colegio. Le tendí la suya y me senté frente a ella. Le conté todo. Le hablé del limonero, de las fotos en blanco y negro, de los libros empacados sin permiso, de la frase de Janelle, de la indiferencia de Sebastián. Le dije que no podía permitir que me borraran, que si el precio de conservar la memoria era que me odiaran, estaba dispuesta a pagarlo. Paula escuchó en silencio. Cuando terminé, tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo no sabía que era tan grave, murmuró. Solo pensé que querían ayudarte a vivir mejor. Yo le respondí. Ayudar no es reemplazar. No es decidir por el otro. No es ordenar sin preguntar. Nos quedamos un largo rato en silencio. Luego se levantó, me besó en la frente y dijo: «Tengo que pensar». Y se fue, dejando su taza a medio tomar. Desde entonces, la tensión creció como una telaraña en el aire. Sebastián dejó de venir. Janelle envió una carta redactada por abogados, solicitando una reunión para revisar las condiciones de posesión. Yo la rompí sin leerla. Paula venía de vez en cuando, cada vez más callada, más distante, como si algo dentro de ella estuviera partiéndose también. Una noche, la encontré sentada en el umbral del patio, con una caja de fotos sobre las piernas. Me dijo que había buscado imágenes para armar un álbum digital de la familia, pero que en todas las fotos recientes yo salía en los bordes, o directamente recortada. «¿Cuándo dejaste de ser el centro, abuela?», me preguntó con voz quebrada. No supe qué responderle. Entonces llegó el día en que todo se tensó hasta el borde de la ruptura. Era un jueves de otoño. El cielo estaba encapotado, las hojas secas llenaban la vereda. Estaba cocinando un guiso cuando sonó el timbre. Abrí y encontré a Sebastián parado frente a la puerta, solo, sin papeles, sin sonrisa. Me miró con ojos de hielo. Entró sin ser invitado. Se sentó en la cabecera de la mesa. Yo me quedé de pie. Él comenzó a hablar sin rodeos. Me acusó de despojar a la familia de su herencia, de actuar por despecho, de dejarse influenciar por resentimientos del pasado. Me habló como se habla a una enemiga. Yo lo escuché con el mismo silencio que usaba cuando Guillermo se enojaba y rompía cosas de niño. Pero cuando terminó, le respondí sin levantar la voz. No hice esto por resentimiento. Lo hice por respeto. Respeto a los muertos, a lo vivido, a la verdad. Tú lo que querías era una casa limpia de historia, lista para vender al mejor postor. Él apretó los dientes, se puso de pie, y sin decir más, golpeó la mesa con el puño. La taza de té tembló, pero no se rompió. Igual que yo. Después de irse, pasé la noche en vela. Caminé por la casa con la linterna apagada. Toqué los marcos de las puertas, los respaldos de las sillas, las fotos en la pared. En el silencio, escuché el crujido de la madera, el eco de las risas pasadas, el sonido de mi nombre dicho con ternura por una voz que ya no está. Me arrodillé frente al altar que armé con las fotos de Guillermo y Emilio. Encendí una vela, y les prometí que no permitiría que los olvidaran, que mi memoria sería su trinchera, que si me quedaban fuerzas, las usaría todas para defenderlos. La mañana siguiente la casa amaneció más clara, como si hubiera entendido lo que yo había decidido. Me senté a escribir cartas. Una para Paula, otra para Sebastián, una más para Janelle.
no para justificarme, sino para dejar constancia. Porque, como decía mi madre, cuando no te dejan hablar, se escribe. Y cuando te gritan que no molestes con recuerdos viejos, es porque saben que esos recuerdos siguen teniendo poder. Había algo extraño en la luz de esa mañana, como si el sol supiera que algo se había quebrado para siempre y se negara así entrar por completo a la casa. Todo tenía un color opaco, como si el polvo de los días anteriores se hubiera sentado sobre las paredes, sobre el alma. Me levanté más temprano de lo habitual, sin necesidad de despertador, sin el canto de los pájaros del limonero que solían acompañar mis primeros pasos. Me vestí con un conjunto gris que no usaba desde el entierro de mi vecina doña Irma, y bajé a la cocina arrastrando un silencio denso, como si cada objeto supiera que lo que estaba por comenzar ya no tenía vuelta atrás. Preparé café, fuerte, sin azúcar. Lo serví en mi taza de porcelana inglesa con el borde ligeramente rajado, esa que Paula me regaló cuando cumplí 70 años y que solo uso en momentos solemnes. No sabía por qué lo hacía así, pero algo en mi cuerpo necesitaba ritual, estructura, ceremonia, como si a través de los gestos pudiera recuperar la claridad. Me senté frente a la ventana que da al patio, donde el limonero seguía ahí, terco, con sus hojas amarillas y su tronco inclinado, y pensé en cómo una puede vivir rodeada de cosas que ama profundamente y que al mismo tiempo la hacen sentir cada día más sola. Miré el mantel bordado que había hecho mi madre cuando aún no existía la televisión. Los platos apoyados sobre la alacena que aún guardaban el olor de las comidas compartidas con Guillermo. Los calendarios viejos colgados detrás de la puerta con anotaciones que ya nadie recordaba. Todo estaba donde siempre, pero ya nada era lo mismo. Fue en ese momento que sentí, con una certeza que no venía de la razón, que si no hacía algo ahora, ya no lo haría nunca, que si no me defendía en ese instante, mi historia desaparecería como el vapor del café que se escapaba por la ventana. Entonces, me puse de pie, fui al escritorio del fondo y saqué del segundo cajón el sobre con el nombre de la Fundación San Javier, junto a los últimos papeles firmados por el escribano Figueroa. Respiré hondo y marqué el número. La mujer que contestó se llamaba Matilde. Su voz era suave, sin apuro, como las voces que uno escucha en misa o en las estaciones de tren antiguas. Le expliqué quién era, lo que había hecho, lo que deseaba que ocurriera. No le pedí ayuda, ni compasión, ni asesoría. Solo le pedí que viniera, que pusiera un pie en mi casa, que escuchara las paredes, que tocara el piso de madera, que mirara el árbol del patio y los libros de la biblioteca. Le dije que yo no podía defender lo que no se ve, que necesitaba que alguien más validara lo invisible. Me respondió que sí, sin rodeos, sin preguntas burocráticas. Que esa misma semana vendría a verme. Colgué el teléfono con una extraña mezcla de alivio y vértigo. Sentí que acababa de prender la mecha de algo mayor que yo, pero también supe que ya no había marcha atrás. Esa misma tarde me llegó una carta certificada. Era de Sebastián. Dentro había una nueva solicitud para que revocara la donación firmada, bajo pretexto de que había sido inducida en error, que no estaba en plenas facultades, que existían preocupaciones fundadas sobre mi juicio y estabilidad emocional. La carta era fría, legal, sin una sola palabra que recordara que fui yo quien le enseñó a leer, quien curó sus fiebres, quien lo ayudó a construir su primer maqueta escolar. La firmaba un abogado de apellido Guzmán, probablemente un ex compañero de universidad de Sebastián. Me quedé mirando esa firma, negra, áspera, como una herida fresca sobre papel nuevo. Luego fui al cajón de los manteles y saqué uno blanco, impecable, que había bordado con mi hermana cuando aún vivía. Lo extendí sobre la mesa del comedor. Coloqué la carta en el centro, puse una vela encendida a un costado
y la observé consumirse lentamente, como si esperara que alguien, desde el otro lado, viniera a leer conmigo el destino de esta historia. No lloré. Solo me senté a esperar. Cuando Matilde llegó, unos días después, lo hizo sin ostentación, sin carpeta, sin secretaria. Era una mujer de unos 50 y tantos, con el rostro tostado por el sol, el cabello recogido sin vanidad y una mirada tan serena que parecía haber visto todo lo que una vida podía mostrarle. Entró a la casa como quien entra hacia un templo, en silencio, con respeto. Le ofrecí té. Se lo sirvió ella misma, como si ya nos conociéramos. Caminamos juntas por las habitaciones. Le mostré la foto de mi madre en su boda, el retrato de Guillermo a los 16 con su uniforme de fútbol, los dibujos de Paula cuando apenas sabía escribir su nombre. Le hablé de las navidades con olor a canela, de las peleas con Emilio por cosas que hoy ni recuerdo, de las noches de insomnio cuando murió mi hijo, y sentía que no volvería a respirar jamás. Ella no interrumpía, no tomaba notas, solo asentía. De vez en cuando se detenía frente a un objeto, lo tocaba con delicadeza y decía algo como: «Aquí hay historia. Esto no se reemplaza. Esto se honra». Nunca preguntó por Sebastián ni por Janel. Solo me miró y dijo: «Vamos a convertir esta casa en lo que siempre fue, un refugio. Pero esta vez para muchas». Y en ese instante supe que la decisión había sido correcta. Pasaron las semanas con una lentitud engañosa. Paula dejó de venir. Sebastián envió más cartas, ahora con tonos más agresivos. Figueroa me llamó para advertirme que existía una posibilidad real de demanda, pero que los documentos eran sólidos, que legalmente yo tenía todo el derecho de disponer de mi propiedad como quisiera. Aún así, el miedo se instaló en el cuerpo como un animal dormido, que respira bajito, pero no se va. Me levantaba cada mañana esperando el golpe en la puerta, la aparición de un oficial de justicia, la vergüenza pública. Pero nada de eso ocurrió. Lo que sí ocurrió fue algo más íntimo, más devastador. La certeza de que mi familia había dejado de verme como parte de su historia. Que yo ya no era la raíz, ni la sombra, ni el tronco, que solo era un obstáculo que debía retirarse con el menor ruido posible. Una tarde, mientras regaba los jazmines, escuché pasos en la vereda. Era Paula. Venía sola, con la cara pálida y el gesto desencajado. No traía bolso, ni celular, ni abrigo. Solo venía con los ojos llenos de algo que no supe nombrar. Entró sin saludar. Se sentó en la misma silla que había usado de niña y me dijo sin rodeos, sin lágrimas: «Los escuché hablar, abuela. A Sebastián, a Janel. Ellos sabían lo que hacían. Querían echarte. Querían que firmaras sin entender. Yo no hice nada. No supe qué hacer. Y ahora no sé si puedo perdonarme». La abracé, sin palabras. No para consolarla, sino para sostenernos juntas en esa verdad. Esa noche cenó conmigo. Dormimos en la misma habitación, como cuando tenía fiebre y se acurrucaba a mi lado. Al día siguiente, sin pedírselo, comenzó a limpiar la biblioteca, a clasificar los libros, a digitalizar las fotos. Me dijo que quería ayudarme a crear un archivo familiar, algo que quedara. Le respondí que estaba bien, pero que no lo hiciera por culpa. Que lo hiciera si realmente sentía que aún había algo por salvar. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo, me sonrió como antes. Fue en esos días que sucedió el giro final. El arquitecto de la fundación vino a inspeccionar la casa. Caminó con pasos lentos, hizo mediciones, tomó notas.
Luego me dijo que la estructura estaba firme, que las reformas necesarias eran mínimas y que con un poco de ayuda podríamos transformar el espacio en un centro de memoria activa, que la galería sería una sala de exposiciones, el comedor una sala de lectura y la habitación de Paula un archivo digital. Me preguntó si me parecía bien. Le respondí que sí, pero que había una condición. La cocina debía quedar intacta. Esa cocina era el corazón de todo. Donde se cocinó la historia. Donde se habló de todo lo que importaba. Él asintió, sin preguntar por qué. Así, sin estridencias, sin escándalo, comencé a reconstruir mi legado desde adentro, ya no desde la rabia ni desde la tristeza, sino desde la claridad. Desde esa paz que solo llega cuando una sabe que hizo lo correcto, aunque el precio sea alto. Paula me ayudaba todos los días. A veces hablábamos. A veces no hacía falta. Sebastián dejó de insistir. Quizás entendió. Quizás no. No importa. Lo esencial es que la historia volvió a tener sentido. Y yo también. Durante muchos años creí que lo peor que podía pasarnos a las mujeres mayores era ser olvidadas, quedarnos sentadas junto a una ventana esperando que alguien nos pregunte cómo estamos, o que nos pidan repetir por enésima vez una historia antigua solo para fingir que les interesa, pero me equivoqué. Lo peor no es el olvido. Lo peor es ser recordada solo como una molestia, como un estorbo, como un mueble que ya no combina con la decoración. Después de semanas de silencio tenso y pequeñas treguas disimuladas, el conflicto estalló como un relámpago seco en medio de un verano ahogado. Yo ya no vivía en la incertidumbre. Me había firmado en mi decisión de donar la casa a la fundación. Había reorganizado mis días, mi rutina. Incluso había aprendido a moverme por los pasillos sin sobresaltarme por la sombra de Sebastián. Paula y yo habíamos alcanzado una paz nueva, de esas que no necesitan palabras. Pero los demás no iban a rendirse tan fácilmente. Todo comenzó con una llamada que atendí sin pensar. Era Janelle. Su voz sonaba aguda, firme, pero con ese tono cortés que usan quienes están acostumbrados a conseguir lo que quieren por las buenas. Me dijo que estaba preocupada por el ambiente familiar, que todo esto estaba afectando la armonía y que lo mejor sería tener una conversación adulta y responsable. Le respondí que no tenía nada que conversar con ella. Que si quería hablar de armonía, podía empezar por explicarme por qué había querido tirarme a un costado, como si fuera un jarrón viejo. Me dijo que no era personal, que eran decisiones patrimoniales. Las emociones no construyen futuro, Leonor, me dijo. Colgué sin decirle adiós. 2 días después apareció Sebastián, sin aviso, con cara de abogado y no de nieto. Traía una carpeta bajo el brazo y un gesto contenido, como si alguien le hubiera dicho que debía mostrarse cordial, aunque le ardiera la sangre. Entró a la casa sin esperar a que lo invitara. Recorrió el comedor con la mirada como si ya no lo reconociera, y se sentó donde siempre se sentaba Guillermo, cuando venía a visitarme después de clase. Yo me mantuve de pie. Me ofreció un papel, un documento. Me explicó que era un pedido formal de revocación por incapacidad sobreviniente. Me llamó Leonor todo el tiempo, no abuela. No usó una sola palabra que hablara de familia. Me dijo que, de no acceder, iniciarían una demanda civil para declarar nula la donación. Que habían reunido firmas, que tenían testigos. Incluso que habían solicitado informes médicos que cuestionaban mi estado mental. Cuando le pregunté cómo se atrevía a mentir así, me miró con una mezcla de culpa y determinación. No queremos hacer esto por las malas.
Pero tampoco podemos permitir que se pierda un patrimonio tan valioso por un arrebato emocional. Paula estaba en la biblioteca cuando escuchó la conversación. Entró con paso firme, se puso entre él y yo, y por primera vez en su vida, lo enfrentó. Le preguntó si realmente pensaba que su abuela estaba loca, si creía que podía borrar toda una vida con un papel y una demanda. Sebastián no respondió, solo se levantó, recogió sus cosas y dijo que esto apenas comenzaba. Esa noche Paula no pudo dormir. Se quedó en la sala, leyendo los papeles de la fundación, revisando fotos, anotando cosas en su cuaderno. Me dijo que no iba a dejar que me tocaran, que si había que ir a la prensa, lo haría. Le pedí calma. No quería convertir todo en un escándalo. Quería justicia, no venganza. Pero también sabía que una sola mujer mayor, sin recursos, es presa fácil de quienes saben moverse por los pasillos del poder, con trajes caros y sonrisas falsas. A la semana llegó una notificación judicial. Me citaban a una audiencia preliminar. El documento era largo, lleno de tecnicismos, pero su esencia era clara. Querían declararme incapaz, acusarme de actuar bajo influencia indebida, anular mi decisión. No podía creer que mi propio nieto estuviera detrás de eso. Que el niño al que le había enseñado a caminar, al que había alimentado con cucharadas de arroz cuando tenía fiebre, hoy intentara convencer a un juez de que yo no podía decidir sobre mi propia casa. Me sentí traicionada en lo más profundo, no solo por él, sino por la vida misma, por la fragilidad de los vínculos, por la facilidad con la que las personas te convierten en un obstáculo cuando ya no les eres útil. Figueroa vino enseguida. Me trajo una abogada joven, firme, de voz clara y mirada limpia. Se llamaba Carolina y hablaba con la fuerza tranquila de quienes no temen mirar a los ojos. Me explicó todo, paso por paso. Dijo que teníamos un caso sólido, que había pruebas, testigos, que la fundación respaldaría cada palabra. Pero también me advirtió: esto no va a ser rápido, ni limpio. Están dispuestos a todo. Le agradecí su honestidad. Le dije que no me importaba ensuciarme si era por una causa justa. Y así comenzó una guerra legal y emocional que no se ve en los noticieros. Durante semanas recibí visitas de asistentes judiciales, de peritos, de psicólogos enviados por el tribunal. Todos venían con la misma sonrisa condescendiente, como quien viene a evaluar si la anciana aún sabe dónde está parada. Yo los atendía con el vestido azul, con el cabello recogido, con mis papeles ordenados sobre la mesa. Respondía cada pregunta con precisión. Contaba los nombres de mis nietos, la fecha del aniversario de bodas, el número de mi documento. Al final, uno de ellos se quedó mirándome en silencio y me dijo: «Es usted la persona más lúcida que he entrevistado este mes». Me dieron ganas de decirle que la lucidez no es algo que se mide con preguntas, sino con decisiones. Pero me callé. Ya tendría tiempo para hablar. Mientras tanto, Sebastián y Janel aparecieron una tarde, de sorpresa, con cámaras y periodistas. Decían que querían dar su versión, que yo estaba siendo manipulada por una ONG con intereses ocultos. Me filmaron sin permiso desde la vereda. Dijeron cosas horribles. Que me habían lavado el cerebro, que estaba siendo usada como símbolo, que ponía en riesgo el bienestar emocional de la familia. Paula salió con el celular en la mano, los filmó de vuelta. Los vecinos miraban desde las ventanas. Fue humillante. Pero también fue revelador. Esa exposición hizo que muchos vinieran a ofrecer su apoyo. Mujeres que pasaban frente a la casa me tocaban el timbre para decirme: «No estás sola».
Una me trajo una torta. Otra, un ramo de flores. La señora Marta, que vive en la esquina, me dijo: «Lo que usted hace, lo hacemos todas, aunque sea en silencio». El día de la audiencia, fui con Carolina y Figueroa. Paula me acompañó. Entré al juzgado como quien entra a un templo profanado. Del otro lado, Sebastián no me miró. Janel hablaba por él, como siempre. El juez era un hombre de unos 60 años, con ojos cansados y modales correctos. Me preguntó si entendía por qué estábamos allí. Le dije que sí. Le expliqué todo. El valor de la casa, el peso de los recuerdos, la violencia del desprecio, la traición. Hablé sin temblar, sin llorar. Solo al final, cuando dije: «Esta casa no es de ladrillo, es de memoria. Y la memoria no se vende». El juez bajó la mirada. Ese día no hubo sentencia, pero supe que algo había cambiado, que ya no era una mujer sola contra un sistema, sino una voz con eco, que mi historia había roto la pared del silencio. Nunca había estado en una sala de audiencias. Pensaba que los juicios eran como en las películas: gritos, objeciones, miradas dramáticas. Pero aquel lugar era todo lo contrario: limpio, frío, casi vacío, con el eco de pasos y papeles al pasar, con las voces hablando en un tono plano, sin emoción. El juez, un hombre de barba cuidada y voz sin prisa, nos recibió con una cortesía mecánica, como si fuera uno más de tantos casos en su agenda. Pero para mí, aquello no era un caso más. Era mi vida, mi casa, mi historia convertida en expediente, en argumento jurídico, en pieza patrimonial en disputa. Al principio me sentí pequeña, como si no fuera más que una señora vieja defendiendo un capricho, pero al verme rodeada de carpetas, de documentos firmados por mí misma, de la presencia callada de Paula, supe que no estaba sola. Supe que no era yo la que debía justificar su presencia, sino ellos los que debían explicar su traición. Sebastián estaba allí, bien peinado, con un traje oscuro que seguramente había sido alquilado para la ocasión. Junto a él, Janel, impecable como siempre, cruzada de brazos, con la mirada altiva de quien cree que ya ha ganado. Sus abogados expusieron su versión con seguridad: que yo había actuado bajo presión, que mis decisiones no reflejaban una voluntad libre, que mi salud mental era declinante, que la fundación me había manipulado. Mostraron informes médicos ambiguos, recortes de prensa sacados de contexto, incluso mensajes de texto que yo había enviado meses atrás, en los que mencionaba que me sentía agotada o confundida. Yo los oía hablar y sentía que estaban describiendo a otra persona, a una que no soy yo, a una caricatura de anciana frágil e influenciable. Pensé en cuánto tiempo debieron invertir para construir esa imagen de mí, y entonces comprendí que eso era lo que más les dolía: que hubiera recuperado mi voz, que no me hubiera resignado al papel que me habían asignado. Mi abogada, Carolina, esperó con paciencia. Cuando le tocó hablar, no alzó la voz. No mostró dramatismo. Solo desplegó los documentos que yo había firmado, uno por uno, con fechas, firmas, testigos. Explicó el proceso, los antecedentes, la coherencia de cada acto. Luego me pidió que hablara. Me puse de pie. Me temblaban las rodillas, no por miedo, sino por el peso de los años. Y hablé. Conté la historia de mi casa, cómo la construyó mi abuelo, cómo mi madre crió allí a 5 hijos, cómo yo había enterrado a mi esposo y a mi hijo en medio de esas paredes,
cómo cada rincón guardaba una voz, un olor, una ausencia. Dije que sí, que estaba cansada, que a veces me dolía el cuerpo, que a veces me confundía el calendario, pero que eso no me hacía incapaz de saber qué era lo justo. Dije que no me dejaban envejecer con dignidad, que me querían limpiar del cuadro familiar como si fuera polvo acumulado, que me habían gritado que no molestara con recuerdos viejos, como si la memoria fuera basura. Dije todo eso sin levantar la voz. Solo al final, cuando miré a Sebastián y le dije: «Yo te cuidé cuando nadie más podía hacerlo, y tú querías echarme por la puerta de servicio», sentí que algo en mí se rompía. Pero no lloré. El juez pidió un receso. Salimos de la sala. Paula me llevó a un banco del pasillo. Me sostuvo la mano. Me dijo que estaba orgullosa. No dije nada. No podía. Tenía una mezcla de rabia y tristeza que no sabía dónde colocar. En ese momento, Janelle pasó junto a nosotras. Se detuvo un segundo, como si dudara. Luego se acercó y me dijo: «Podría haberlo hecho de otra forma, Leonor, pero usted se lo buscó». Paula se levantó, la enfrentó. Le dijo: «Ella no se lo buscó. Ustedes se lo ganaron». Fue la primera vez que vi a Janelle perder la compostura. Su cara se contrajo en una mueca de desprecio. Se dio la vuelta y se fue. La audiencia se reanudó. El juez no emitió sentencia en el momento. Dijo que se tomaría su tiempo. Pero ya sabíamos. En su mirada había algo más que imparcialidad. Había comprensión. Había reconocimiento. No me interesaba ganar en el sentido jurídico. Ya había ganado. Había dicho mi verdad. Había sostenido mi historia frente a quienes quisieron reescribirla. Volvimos a casa en silencio. Esa noche no dormí. Me senté frente a la chimenea apagada, con las escrituras originales sobre el regazo. Las toqué como quien toca una herida, y supe que había llegado al final de algo, pero también al comienzo de otra cosa. Una semana después, llegó la sentencia. El juez rechazaba la demanda. Declaraba válida la donación. Reconocía mi capacidad plena. Exhortaba a la familia a recuperar los lazos afectivos con respeto por las decisiones vitales de sus mayores. Paula lloró al leerla. Yo no. Solo asentí. Y luego, sin decir palabra, encendí una vela. Fui hasta la biblioteca. Abrí la caja donde guardaba los recuerdos más antiguos. Saqué las fotos, los diarios, los documentos, y comencé a ordenar todo para entregarlo a la fundación. Pero no era solo eso. Quedaba un gesto, un acto final. Esa misma tarde invité a Sebastián y a Janelle a la casa. Vinieron, sorprendidos, tal vez confiados. Los senté en el comedor. Les mostré las escrituras, las originales, las que no habían tocado. Les dije que no necesitaba venganza, que lo único que quería era que entendieran. Les pregunté si recordaban lo que me gritó Janelle aquella noche. No moleste con recuerdos viejos. Saqué un encendedor del cajón. Encendí una llama, y sin gritar, sin temblar, sin perder la compostura, quemé las escrituras delante de ellos. Lentamente. Una hoja por una. Aquí tienen sus recuerdos viejos, dije. Los míos ya están en manos que los van a cuidar. Y me levanté. Salí al patio. Dejé que el humo se elevara. Sentí que Emilio, mi hijo, mi madre, todos estaban ahí, mirándome, en paz.
Después de quemar las escrituras ante los ojos de Sebastián y Janel, no hubo palabras, no gritos, no súplicas, solo ese silencio espeso que se queda cuando ya no hay nada que defender, cuando cada parte ha mostrado lo que llevaba dentro, cuando incluso la ira se ha agotado y lo único que queda es la distancia. Definitiva, irreparable. Ellos se marcharon sin volver la vista atrás. No sé si entendieron lo que hice, o si simplemente se sintieron vencidos. Ya no me importaba. No necesitaba su comprensión, ni su perdón. Mi guerra había sido por otra cosa, por algo más profundo que una herencia o una propiedad. Había sido por el derecho a ser recordada no como una carga, sino como una historia viva. Por el derecho a decidir cómo quería desaparecer. Durante los días siguientes, la casa respiró de otra manera. Era la misma, pero no lo era. Como si al quitarme de encima el peso de sus ojos, de sus planes, de sus mapas mentales, las paredes hubieran vuelto a latir. Paula seguía viniendo, ya no como nieta que cuida, sino como mujer que se reencuentra con una raíz más firme de lo que pensaba. Me ayudó a clasificar documentos, a empacar los objetos que irían a la fundación. Algunas piezas fueron trasladadas a la biblioteca barrial que estaba en construcción. Otras, como el reloj de pared de mi madre, se quedaron conmigo. No todo se dona. Algunas cosas simplemente se dejan vivir contigo hasta el último aliento. A veces Paula leía mis diarios en voz alta, con esa cadencia suya que tiene algo de música. A veces llorábamos sin saber por qué. A veces solo tomábamos mate en silencio, viendo el limonero del fondo, que seguía allí, tercamente verde, como si supiera que su lugar estaba asegurado. El barrio también cambió. Comenzaron a acercarse mujeres mayores, algunas que ni conocía, otras que solo había visto pasar. Me contaban sus historias como si yo fuera un altar. Algunas querían consejos, otras simplemente ser escuchadas. Una de ellas, Clara, me dijo que había decidido no vender su casa, aunque sus hijos insistieran. Vi lo que usted hizo. Me dio valor. Me confesó con una sonrisa triste. Nunca pensé que mi acto pudiera tener eco. Solo quería salvarme a mí, pero al parecer había salvado a otras sin saberlo. Matilde, de la fundación, me dijo que la historia SPI se estaba replicando, que más mujeres estaban llamando, preguntando, ofreciendo sus casas para convertirlas en centros de memoria. Me emocioné, no por el gesto, sino porque entendí que lo mío no había sido en vano. Pasaron los meses. La casa se fue vaciando poco a poco, pero no de vida, sino de peso. Cada objeto que partía dejaba un hueco nuevo, sí, pero también una ligereza, como si cada caja que salía me permitiera respirar un poco mejor. No me dolía desprenderme. Me dolería más que esas cosas terminaran en manos de quienes nunca supieron lo que valían. Paula comenzó a escribir un libro. Me pidió permiso para usar mis diarios como base. Le dije que sí, pero con una condición: que no me embelleciera, que contara todo. Las debilidades, los errores, las contradicciones. Porque si hay algo que he aprendido es que no hay legado verdadero sin verdad. Me prometió que así sería. Y me creyó. Una tarde de otoño, me senté en el patio con una manta sobre las piernas y una taza de té caliente. El aire tenía ese olor a hojas secas y tierra mojada que siempre me recuerda a mi infancia. Cerré los ojos y por un momento creí escuchar la voz de Emilio riéndose. El crujido de los zapatos de Guillermo entrando corriendo por la galería. El murmullo de mi madre preparando pan en la cocina. No era tristeza. Era presencia.
Como si todos esos que ya no están me acompañaran desde algún lugar blando del tiempo. Abrí los ojos y vi a Paula sacando fotos con una cámara antigua. Le sonreí. Ella me devolvió la sonrisa. No hacía falta decir nada. Nos entendíamos sin hablar. No volví a ver a Sebastián. Supe, por terceros, que se había mudado a otro barrio, que seguía trabajando en bienes raíces, que a veces mencionaba mi nombre con amargura. No le guardo rencor, solo tristeza, porque pudo haber elegido el recuerdo y eligió la propiedad. Pudo haber honrado mi historia y prefirió convertirla en inversión. Janelle tampoco volvió. Quizás es lo mejor. Algunas heridas no se curan. Solo se dejan quietas para que dejen de doler. Ahora la casa está casi vacía, pero no me siento sola. Cada rincón guarda un eco. Cada baldosa sabe mi nombre. Pronto me mudaré a una vivienda pequeña, luminosa, donde terminaré mis días con menos peso, pero con la certeza de haber defendido lo que soy. No necesito más. Me basta con saber que un día, cuando alguien pregunte por mí, habrá un archivo, una voz, una historia que diga: Leonor existió. No fue fácil, no fue perfecta, pero resistió. Y en una época donde todo se vendía, ella eligió recordar.